Sí, Continuamos en el módulo 2 del taller Introducción a la norma ISO 9001. En esta ocasión, mi compañera Verónica Santana, quien es ingeniero industrial de profesión, máster en gerencia y productividad, auditor interno del sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015, y la misma cuenta con más de 5 años de experiencia en empresas certificadas como lo son Sistema Nacional de Emergencia 911, EDESUR, Blue Courier Spread, y es facilitadora del INFES. Adelante. bien, muchas gracias, Andrés. Buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a este taller de introducción a la norma ISO 9001-2015. Espero que las informaciones que suministró el ingeniero Andrés le hayan sido de buen provecho para sus conocimientos. Mi nombre es Verónica Santana nuevamente y conmigo, con esta servidora, van a estar viendo lo que es ya todo lo relacionado a la estructura de la norma ISO 9001-2015, los requisitos que tiene esta estructura. Vamos a estar también viendo todo el proceso de certificación y de implementación. Y por último, vamos a estar viendo también la parte de auditorías. Entonces, comenzando, vamos a comenzar con lo relacionado a la estructura y los requisitos de la norma ISO 9001-2015. Como informó el ingeniero Andrés anteriormente, básicamente todas las normas ISO tienen una estructura parecida. En el caso de la que vamos a tratar en la noche de hoy, que es la 9001-2015, tiene la siguiente estructura que pueden visualizar aquí y le llaman la estructura de alto nivel. Esta estructura del alto nivel cuenta con 10 capítulos, como vemos aquí. Cuenta con el capítulo 0, que es la introducción, capítulo 1, objetivo y campo de aplicación, capítulo 2, referencias normativas, capítulo 3, términos y definiciones, capítulo 4, contexto de la organización, capítulo 5, liderazgo, 6, planificación, el 7 es apoyo, 8, operación, 9 es la evaluación del desempeño y el capítulo 10 es la mejora continua. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Del capítulo 0 al 3 son términos generales. Dígase, la norma ISO comienza una introducción hablando de qué se trata, habla de definiciones también o conceptos que leyendo la norma ISO puedan ser un poco no entendibles para la persona que la lee, y aquí te detalla de qué se trata. O sea, son términos y generalidades, conceptos básicos. Pero ya del capítulo 4 al 10 te habla ya de los requisitos que debemos de tener en cuenta a la hora de implementación y de certificación de esta norma. Son de obligatoriedad, de cumplimiento, y vamos a estar hablando de cada uno de ellos, del 4 al 10, que son ya la parte esencial que compone la norma ISO, porque son los requisitos que obligatoriamente la empresa, en ese momento que se está eh, implementando la norma, debe de cumplirlo a cabalidad. Antes de entrar a cada uno de estos capítulos, tengo para decirles que básicamente estos capítulos cada uno de ellos se basan en lo que es el ciclo PHBA. ¿Qué es el ciclo PHBA, o mejor conocido también como ciclo de Deming? Significa planificar, hacer, verificar y actuar. Cada una de las vocales, la P es planificar, la H es hacer, la V es verificar y la A de actuar. Entonces, vemos el siguiente gráfico que estoy mostrando aquí, que básicamente es el componente esencial de este ciclo. Todo este ciclo que ustedes ven aquí, esta gráfica, es un sistema de gestión de calidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un sistema de gestión de calidad? Bueno, un sistema de gestión de calidad es el conjunto de normas y medidas que la empresa debe de adaptar para mejorar internamente sus procesos. Todo esto que vemos aquí es un sistema de gestión de calidad.
Básicamente, para explicarle, en la parte izquierda de la gráfica tenemos tres entradas. Esas flechas que ven reflejadas en la gráfica en la parte izquierda, tenemos la organización y su contexto, o sea, todo lo que influye de manera interna y externa en la empresa u organización está como entrada. Entran también los requisitos de los clientes que son esenciales para comenzar a elaborar ese producto o ofrecer ese servicio, ¿verdad? Y por último, tenemos la última entrada que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? La parte interesada es un representante de una empresa que que se puede ver directamente afectado. Puede ser un socio, puede ser alguien que obtenga algún beneficio de la productividad de esta empresa. Esas son las partes interesadas. Entonces, esas tres entradas entran en el ciclo. Comenzamos con la P, cuando se planifica. Luego de que tú planificas, el ciclo te dice que tú debes hacer esa planificación. Luego de que realizas esa planificación, se debe de verificar que lo que se planificó fue lo que realmente se hizo. Si no fue así, entonces vamos con el actuar, que es donde se van a tomar las medidas o acciones correctivas para mejorar lo que se encontró en el verificar. Y todo esto es un ciclo PHBA, porque básicamente es un proceso de mejora continua. Tú planificas, realizas, verificas y actúas. Eso es un ciclo de mejora continua. Cada una de los números que ustedes ven reflejados en la gráfica eh, son los acápites de la norma ISO 9001-2015, que son lo que vamos a estar explicando más adelante ahora mismo. Entonces, como salida de ese ciclo, tenemos que es ya, o sea, ya luego de que realizamos ese producto o brindamos ese servicio, tenemos como salida aquí a mano derecha la satisfacción del cliente, los resultados de nuestro sistema de gestión de calidad y tenemos los productos y servicios que realizamos y ofrecimos en ese momento. Entonces, ahora vamos a detallar cada uno de los acápites de la norma ISO 9001-2015 a partir del capítulo 4, como le dije anteriormente, que ya es donde comienzan a resaltarse los requisitos obligatorios a cumplir para el proceso de implementación. Vamos con el capítulo 4, que es contexto de la organización. Este capítulo o apartado, mejor dicho, de la norma es muy importante. Básicamente te exige cuatro requisitos que son lo que vamos a estar viendo. Primero, está la necesidad y expectativa de las partes interesadas. Como le dije anteriormente, las partes interesadas es aquella persona o empresa, puede ser que se ve directamente afectada de directamente afectada en el producto o servicio que ofrece esa empresa en específico. Entonces, es importante tener en cuenta estas partes interesadas, saber sus necesidades y saber cuáles son las expectativas de cada una de ellas. También tenemos la definición del alcance del sistema. Aquí vamos a ver básicamente cuáles son esos procesos que se van a estar implementando y qué es lo que va a abarcar el proceso de implementación de la norma ISO, hasta dónde va a llegar, cuál va a ser su alcance. Este alcance debe de definirse y estar documentado obligatoriamente para el proceso de certificación. Entonces, otro punto es el análisis del entorno interno y externo. Debe de existir un documento obligatoriamente que indique ese análisis de esos factores que pueden directa o indirectamente afectar a la empresa, tanto al nivel interno como a nivel externo. Y por último, tenemos lo que es el sistema de gestión de calidad y su proceso, que ya como dije anteriormente, un sistema de gestión de calidad es el conjunto de normas y medidas que se aplican para mejorar un proceso. Entonces, debemos de definir qué tendrá nuestro sistema de gestión de calidad y cuáles van a ser los procesos que van a abarcar ese sistema de gestión de calidad.
De esto se trata el contexto de la organización. Vamos al acápite 5, muy importante, el acápite de liderazgo. Es un apartado de la norma ISO 9001-2015 que, de no cumplirse a cabalidad, yo entiendo que no sería, no se ejecutaría de manera adecuada el proceso de certificación. La empresa no lograría certificarse sin este apartado. ¿Por qué? Porque básicamente el liderazgo te lleva a un involucramiento de la alta gerencia, o sea, de la cabeza de la empresa, que es la alta gerencia, como en muchas empresas hoy en día le llaman, y un involucramiento también del personal. Este acápite te dice que la alta gerencia debe de tener un liderazgo positivo hacia sus empleados y llevarlos, guiarlos hacia el objetivo de implementación de la norma ISO. Entonces, ¿qué te dice este acápite? Está compuesto por 4 puntos o subacápites. El primero es compromiso de liderazgo. Como dije anteriormente, si la alta cabeza, que es la alta gerencia, no ejerce ese liderazgo, ese acompañamiento con sus empleados para el proceso de implementación, no va a ser posible porque básicamente todos deben de estar en el mismo camino, todos deben de ir en el mismo camino y hacia el mismo objetivo. Debe de haber un enfoque al cliente. El cliente es una parte muy esencial en este proceso porque el cliente es el que se le está brindando el servicio o se le está beneficiando en un producto en específico. Entonces, ese enfoque al cliente debe de ir. Y como dije en el ciclo PHBA, incluso es una de sus salidas. Esa satisfacción de ese cliente, que ese cliente quede satisfecho con el servicio brindado o el producto que se le dio en ese momento, se le benefició. Otro apartado muy importante es la política de calidad. ¿Qué es la política de calidad? Básicamente la política de calidad es un documento que establece el compromiso que tiene la empresa con los productos y servicios que ofrece. O sea, que esos productos y servicios cuenten con la calidad necesaria para satisfacer al cliente. Básicamente, la política de calidad debe de estar documentada en un documento estandarizado. Voy a poner un ejemplo para que puedan entenderme un poquito mejor. Actualmente donde yo laboro, que es en el sistema 911, que está ya eh, certificado por la norma ISO, tenemos nuestra política de calidad, la cual básicamente, en resumen, es salvaguardar la vida y bienes de los ciudadanos, ofrecer, asistir las emergencias. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía, que viene siendo nuestros clientes. Entonces, ese compromiso viene siendo nuestra política de calidad, salvaguardar la vida y bienes de los ciudadanos, ofreciendo las emergencias necesarias para salvaguardar las vidas y bienes de cada uno de esos ciudadanos. Entonces, ese párrafo que yo acabo de mencionar en específico debe de estar documentado, que diga política de calidad. Y con este documento vamos a estar en parte en cumplimiento con este apartado. Es muy importante tenerlo documentado y que sea socializado con cada uno de los empleados que componen la empresa, que lo sepan decir, que cuando el organismo certificador vaya a la empresa a verificar que todo esté correcto, cada uno de los empleados conozcan la política de calidad. Es muy importante esto porque ese es el compromiso que la empresa tiene ya de manera general con los productos y servicios que ofrece. Por último, tenemos roles y responsabilidades. ¿Cómo damos cumplimiento con esto, con este punto? Bueno, la norma ISO te dice que cada empleado debe de tener documentado cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, sus responsabilidades, qué va a realizar. Al momento de una persona ingresar en una empresa por primera vez a trabajar, es necesario que el área de recursos humanos u otra área competente que tenga las competencias necesarias para esto, que básicamente lo normal es que sea el área de recursos humanos,
le beneficia a cada empleado sus descripciones de puestos o instrucciones de trabajo, como le llaman también. Este documento debe de existir para cada una de las posiciones. Cabe resaltar que esas descripciones de puestos no son por persona, son por posición. Entonces, ese documento debe de resaltar qué esa persona va a realizar en ese puesto en específico. La analista de calidad, por ejemplo, va a realizar tales funciones, va a tener tales recursos para realizar esas funciones. Eso es una descripción de puesto y debe de estar escrita y se le debe de dar a cada empleado al momento de que ingresa a la empresa por primera vez. Entonces, con esto cumplimos con ese apartado de roles y responsabilidades, que las personas conozcan qué es lo que van a hacer dentro de la empresa y que tengan ese documento de manera física o digital o cualquier otro medio que la empresa considere prudente, pero que exista y que sea socializado con ese empleado. Entonces, con estos puntos estamos en cumplimiento con el acápite 5, que es el liderazgo. Vamos al siguiente acápite, que es la planificación, un punto muy esencial y del cual hablé en el ciclo PHBA, que es la P de planificar. Cumplimos en este acápite con 3 puntos. Primero, se deben de definir, la norma te dice que se deben de definir las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como dijo el ingeniero Andrés anteriormente, cada empresa debe de tener una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo debe de tener especificado cuáles son esos riesgos, esos casos fortuitos que se pueden dar y que afectan a cada uno de los procesos de todas las áreas. Esa matriz debe de estar debidamente estandarizada con los riesgos, que diga la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y cuáles van a ser las medidas que se tomarán, a ejecutarse en dado caso de que ese riesgo ocurra. Esa es nuestra matriz de riesgo y debe de estar, todos esos riesgos deben de estar documentados en esa matriz y debe de ser eh, de uso para cada empleado que compone la empresa. Deben de conocer sus riesgos y socializarlo y saber qué van a realizar en caso de ocurrencia de los mismos. A eso se refiere ese punto. Otro punto es el segundo, que son los objetivos de calidad y planificación para lograrlo. Se preguntarán, ¿qué son los objetivos de calidad? Los objetivos de calidad son metas empresariales que ayudan al rendimiento de los productos y servicios ofrecidos. Estos deben de estar obligatoriamente alineados con nuestra política de calidad, que fue las que expliqué anteriormente. Le voy a dar un ejemplo, siguiendo, ¿verdad?, con la misma institución donde laboro, donde dijimos que la política es salvaguardar la vida civil de los ciudadanos. Entonces, los objetivos que nosotros detectamos que van consecuente con nuestra política de calidad y deben de estar atados, son metas relacionadas con la asistencia a emergencia, o sea, brindamos asistencia a las emergencias. Entonces, ¿cuáles son las metas que debemos tener establecidas para lograr esta correcta asistencia? Una de ellas, por ejemplo, que tenemos es la satisfacción del cliente en un 85%, que ya cuando acabe el año tenemos que revisar esos objetivos de manera anual, ese es otro punto. Entonces, esas metas deben de estar especificadas y deben de estar especificadas en porcentaje. Si es la satisfacción del cliente, en cuánto tú vas a lograr en este año lograr tener esa métrica, en un 85, en un 90, esos son los objetivos de calidad. Y obligatoriamente deben de estar atados a tu compromiso, que es la política de calidad. Por último, tenemos la planificación de los cambios. ¿A qué se refiere con planificación de los cambios? Bueno, se refiere a que inicialmente se hace una planificación de lo que vamos a realizar. Entonces, durante la ejecución de esa planificación, pueden existir cambios. Entonces, ¿qué te dice la norma ISO 9001-2015 cuando sucede esto?
Esos cambios imprevistos que se pueden dar en el proceso, bueno, deben de estar debidamente documentados en los procedimientos o instrucciones de trabajo. Esos cambios obligatoriamente deben de estar documentados. Mira, si mi proceso era, por ejemplo, de tapar esa botellita y no la pude destapar, para poner un ejemplo, ¿qué debo de hacer en ese cambio que va a existir en ese proceso? Porque ya yo no pude abrir la botellita de agua, para especificar un ejemplo. O si voy a realizar un inventario, por ejemplo, cada 3 meses, y eso es lo que dice mi procedimiento, y no lo pude realizar por X razón, porque no tengo personal o porque hubo algún imprevisto, un caso infortuito, ¿qué yo debo de hacer? Eso en específico debe de estar debidamente documentado. Y a eso es que se refiere la planificación de los cambios. Esa planificación debe de estar previamente documentada, porque ya cuando está documentada es una planificación que tú realizaste. Para cuando ocurra el cambio, ya tú tengas esa planificación. Ah, mira, vamos a buscar la planificación para ver qué nos dice que debemos de hacer ante este cambio en este proceso que está sucediendo en ese momento. Y entonces en esto se refiere todos estos términos de este acápite de la planificación. Vamos al siguiente acápite, que es apoyo, el acápite 7. Uno de los acápites que yo diría que son de los más importantes y se debe de tomar mucho en cuenta a la hora de implementación. Abarca muchos términos, muchos requisitos esenciales para el proceso de implementación. Entonces, ¿qué te dice este acápite número 7 de la norma ISO 9001-2015? Primero te dice que la empresa para el proceso de certificación y de implementación debe de tener los recursos necesarios para poder ejecutar ese proceso de implementación. Cuando hablamos de recursos, la norma ISO nos dice que deben de existir el personal apto para realizar las funciones que se requieren. Ese personal debe de estar presente, debe de existir un personal adecuado y la cantidad adecuada. También te dice que debe de existir una infraestructura adecuada para que el personal pueda realizar las operaciones de manera efectivas, para elaborar los productos, ejercer o ofrecer ese servicio en específico. Te dice también que la empresa debe de tener un ambiente apto para cada personal, que ese ambiente sea un ambiente sano, un ambiente adecuado, que el personal se sienta cómodo realizando sus funciones. También te dice que debe de existir métricas que midan, eh, ya sea a través de un sistema o de manera manual, que midan eso que tú estás realizando, si se está cumpliendo el objetivo en específico. Todos esos recursos, la norma no lo exige para el proceso de implementación. El segundo punto que abarca es la competencia. Te dice que básicamente las empresas hoy en día deben de estar relacionadas con su competencia, conocer cuál es su competencia, esas empresas con las que compite, qué tienen y qué tenemos y qué tiene la empresa para ofrecer a sus clientes, para estar a la vanguardia y a la vez para estar apto para ofrecer ese servicio en específico o que ese producto en específico que está realizando en ese momento, que está produciendo la empresa, sea apto para el cliente y que puede estar la empresa a nivel de competencia apta para ejercer esas funciones. También te dice que debe de haber toma de conciencia. Cuando hablamos de toma de conciencia, es que el personal debe de conocer que se está implementando la norma ISO 9001-2015 en ese momento. Debe de conocer el sistema de gestión de calidad, todo completo, los procesos que se van a llevar a cabo, cuál va a ser nuestro mapa de proceso, cuáles procedimientos tiene. Esa toma de conciencia debe de existir obligatoriamente. Otro punto muy importante es la comunicación. Sin este punto definitivamente no sería posible la certificación.
si no hay comunicación de la alta gerencia con los empleados, si no hay comunicación de empleado a empleado, de subordinado a subordinado, no va a fluir el proceso de implementación, porque a las áreas se deben de dar apoyo en este proceso de implementación. Hay áreas que van a requerir apoyo de otras áreas, y si esa comunicación no es fluida, pues no va a ser posible que el producto salga con calidad. Y a la hora de realizar las auditorías, entonces va a haber no conformidades. Entonces ahí vienen los problemas de la empresa porque están incumpliendo los procesos por falta de comunicación. Un punto muy importante y que debe de mantenerse de manera efectiva para el proceso de implementación. Por último, en este punto, en este apartado, te habla de la información documentada, uno de los puntos más importantes en este apartado. Cuando hablamos de información documentada, la norma ISO 9001-2015 te dice que la empresa debe de tener documentado qué es lo que hace el departamento de calidad, para poner un ejemplo, qué es lo que hace ese departamento de recursos humanos. Todo eso que se realice en cada uno de los departamentos y direcciones debe de estar debidamente documentado en procedimientos o instructivos o manuales, y deben de existir los formularios también que evidencien ese trabajo que realizó ese personal en específico. Como dijo el ingeniero Andrés anteriormente, la norma ISO ha avanzado, y gracias a este avance la información documental es más fluida, no se tiene tanta documentación como antes, tantos requisitos, todo es más generalizado y más fácil de documentar ahora mismo, ya que antes existían como mucha burocracia a la hora de documentar, y con esta nueva versión de la norma ISO, ahora es más fácil documentar los procesos, no hay tanta burocracia como antes, debido a los requisitos, ¿verdad?, nuevos que tenemos. Entonces, en esta información documentada, como dije, deben de existir procedimientos o instructivos o manuales, y deben de existir formularios que evidencien ese trabajo que se realizó. Esa información documentada normalmente la hace un departamento en específico. Por ejemplo, donde yo trabajo la realizamos el departamento de desarrollo organizacional, o le llaman mucho también el área de procesos. Eh, También la empresa, si no desea tener un personal interno para documentar su proceso, busca una empresa externa, la cual va y hace los levantamientos necesarios y documenta. De cualquiera de las dos formas se puede realizar. Lo importante es que la información documentada exista. La norma ISO te dice que esta información debe de actualizarse según los procesos vayan cambiando. Un procedimiento puede tener cambios debido a que, por ejemplo, eh, puede hacer que exista un imprevisto, que ya no se pueda estar realizando esa tarea en específica de una manera y haya que cambiarla. Entonces el área debe de ser responsable en esta parte y no dejar el documento obsoleto, con información obsoleta de cosas que ya no se están haciendo. Y debe de procurar que esta información sea documentada con el departamento de procesos o la empresa externa, que si en dado caso es la responsable en ese momento. Esa constante actualización debe de estar. También las actualizaciones se dan por los casos de auditoría, de no conformidades que salen a relucir durante ese proceso de auditoría. Y también hay otros ámbitos o, por así decirlo, situaciones por las que se puede dar una actualización de un documento, pero lo importante es que esa actualización se mantenga vigente, que la información, que lo que se está haciendo en el momento sea lo que esté documentado. La norma ISO también te dice que esta información documentada debe ser de fácil acceso para cada empleado. Cada empleado debe de conocer sus procedimientos, qué tienen, qué contienen, cuáles son los recursos que contiene, qué es lo que dice que ese departamento debe de realizar en ese proceso en específico. Esa información, ese control de información documentada debe existir, y debe de existir de manera física o digital, pero debe de existir esa información y debe de ser de fácil acceso para todo el personal de la empresa.
Y hasta aquí ya este acápite de apoyo. Vamos al siguiente acápite, que es el acápite de operación, que es el acápite 8. Este acápite es muy importante porque de él depende mucho ya el control operacional de la empresa, las áreas muy operativas que tiene la empresa. Como sabemos, hay una empresa normalmente tiene muchas áreas que son administrativas, como recursos humanos, el área de planificación, pero ya hay otras áreas que son ya las que se dedican directamente a la elaboración del producto y ofrecer el servicio directamente, esas áreas operativas. Entonces, ¿qué nos dice este acápite de operación? Te dice que esas operaciones que la empresa realiza deben de estar debidamente planificadas. Ese control operacional debe de existir. También te dice que deben de existir los requisitos de esos productos y servicios que ofrece la empresa. Cuando si la empresa, por ejemplo, va a elaborar una botellita de agua, ¿verdad? Va a elaborar. Entonces, esa botellita de agua debe de tener unos requisitos preliminares para su elaboración. Si se va a ofrecer un servicio, ese servicio debe de también tener unos requisitos iniciales para su elaboración. A eso se refiere. También el punto 3, que es el diseño y desarrollo de los productos y servicios. Que si por ejemplo esa botellita de agua, cómo es su diseño, cómo va a ser la etiqueta, cuáles son los colores que va a tener esa etiqueta. Esa botellita de agua va a tener tanto de largo, tanto de ancho. Ese diseño preliminar debe de existir y debe de estar debidamente documentado en los procedimientos del área, obligatoriamente para el proceso de implementación. También te dice que se debe de preservar la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Preservación de la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Le voy a poner un ejemplo simple donde yo laboro. Esas propiedades, ¿a qué se refiere esto básicamente? Se refiere a que las empresas, muchas veces, no todas, ¿verdad? La que no aplique la cápita simplemente al momento de la certificación, la empresa debe de evidenciar que no aplica. Pero muchas empresas utilizan la mecánica de tener propiedades que no son propias de la empresa, sino que son prestadas por un cliente o un proveedor en específico. Por ejemplo, donde yo laboro, el área de transportación, la mayoría de vehículos que tiene esa área de transportación en una gran parte son del Ministerio de la Presidencia, que son prestados por cierto tiempo, de manera temporal. No son de nosotros, pero nosotros los utilizamos por ellos, gracias a ellos porque nos lo prestan. Entonces, ¿a qué te incentiva la norma ISO 9001-2015 cuando suceden estos casos? A que esa propiedad que te fue prestada, tú la tengas debidamente preservada y cuidada. O sea, debe de existir un documento que diga, mira, estos camiones que yo te presté, ¿cómo tú me lo vas a cuidar? Esa preservación y cuido, esas pautas de preservación y cuido, cada que tiempo tú le vas a dar mantenimiento, mira, cada que tiempo tú me le vas a dar limpieza a eso, o me le va a cambiar esta pieza, todo eso debe de estar documentado. Eso es lo que te exige la norma ISO, que tú preserves de manera adecuada esos bienes, esas propiedades que te son prestadas por un cliente o una empresa externa. A eso es que se refiere. Y por último, te dice que esas operaciones, esas áreas operativas que tiene la empresa, ¿verdad? Que ejercen directamente la fabricación de un producto o también la realización de un servicio, tengan un control de cambios, que fue lo que preliminarmente hablé en el capítulo anterior, que ese control de cambio debe de existir. Ese control de cambio que cada vez que se realiza un proceso, si existe algún cambio, ¿qué tú vas a hacer en dado caso de que ocurra ese cambio? Esa información documentada debe de existir en las operaciones obligatoriamente. Entonces, básicamente, de eso se trata este acápite de operación.
Seguimos con el siguiente acápite, que es el acápite número 9, que es la evaluación del desempeño. Muy importante, porque básicamente este acápite te incentiva a lo que es ya el proceso de evaluación, de analítica, de análisis, medición, seguimiento, que es lo que vemos en el primer punto. El primer punto te dice que debe existir seguimiento, medición, análisis y evaluación, tanto de manera interna como a nivel de cliente. Te dice que esa satisfacción del cliente debe de estar evidenciada, que una vez que la empresa o fabrique ese producto y se lo entregue al cliente, la empresa como tal haga una evaluación a ese cliente para ver qué tal, por ejemplo, la elaboración de la botellita de agua se le entregó al cliente, mira, o este jugo en específico que solicitó ese cliente, la elaboración. Entonces ahí la empresa va, hace un tipo de encuesta, la elabora de manera física o digital y se le entrega al cliente. Entonces el cliente debe de evaluar ese producto que recibió, qué tal le pareció. Con esos resultados, entonces la empresa hace un análisis y verifica qué tal fue la satisfacción que obtuvo ese cliente en ese producto en específico que la empresa realizó. Esa evidencia debe de existir. A la hora de implementación de la norma ISO, los procesos muy operativos de las empresas deben de tener esta evaluación y satisfacción del cliente y no tanto de manera y no solamente, perdón, de manera externa. También a nivel interno, la empresa puede ser que ofrezca algún tipo de servicio de manera interna de un área a otra. Por ejemplo, el área, si vamos a poner un ejemplo, donde yo trabajo, el área de servicios generales, que es el área que se dedica a la limpieza, tiene la parte de transportación y todo eso, que los mismos empleados utilizan esos servicios de servicios generales. Entonces, cada cierto tiempo, cada 6 meses, ese departamento de servicios generales debe de enviar una encuesta a todos nosotros que utilizamos esos servicios y ahí nosotros evaluamos qué tal se realizó la limpieza en el área, en la cocina, cómo fue el trato y todo eso. Toda esa evaluación debe de existir tanto de manera interna como de manera externa. Ese análisis y evaluación. También la evaluación del desempeño, que es este apartado, te incentiva a que exista auditorías internas. Ese proceso de evaluación de auditoría, que en eso básicamente consiste una auditoría interna, es un proceso de evaluación para verificar que todo lo que está es lo que realmente se está ejecutando, ¿verdad? En ese momento. Y te dice que esa auditoría debe de existir, esa evaluación. La norma ISO la considera como una evaluación interna. Y más adelante vamos a estar hablando más profundamente de las auditorías, en el próximo acápite. Y por último, te dice la evaluación de desempeño que debe de existir una revisión por la dirección. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Revisión por la dirección. Bueno, la revisión por la dirección es una reunión primero la empresa forma un equipo. Ese equipo, la norma ISO te dice que debe estar conformado por la alta gerencia, o sea, la cabeza de la empresa, y cada uno de los directivos o supervisores inmediatos de la empresa, en conjunto con un equipo de calidad.